Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea y el día de hoy vamos a hablar sobre generalidades y conceptos de la sexualidad humana junto al resto de las integrantes de mi equipo, por supuesto. Entonces, antes que todo, debemos conocer qué significa el término sexualidad. Y sumergiéndonos en nuestra historia, podemos ver que la sexualidad existe desde la primitiva presencia del ser humano, o sea, nosotros, en esta tierra. Podemos encontrar manifestaciones de vivencias, ¿no? A través de expresiones artísticas como estatuillas de Venus, tótems o incluso, sin ir muy lejos, aquí en nuestro Perú, las cerámicas que realizaban los mochicas, ¿cierto? Entonces, es así como vemos que gracias y de la mano del hombre, la sexualidad ha venido evolucionando a lo largo de toda nuestra historia. Así que cuando nos referimos y hablamos, ¿no?, de sexualidad, no se trata de definir un término simple, es algo dinámico, porque hablamos de un aspecto central, fundamental en nosotros. Hablamos de nuestras relaciones interpersonales, nuestros pensamientos, nuestras creencias, ideas, deseos, anhelos, en fin. Nos referimos a la conducta. Todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, lo que pensamos, es lo que somos, todo lo que somos, es nuestra esencia. Y con esta cita podemos darnos cuenta de la magnitud que abarca la simple palabra sexualidad, que en realidad vimos que no es tan simple, ¿no? Es todo ello que implica, todo eso es sexualidad. Dimensiones de la sexualidad, las cuales se dividen en cuatro. La psicológica se centra en la mente y recoge la idea de la persona como ser dirigido a metas y dotado de un conjunto de procesos que le permite guiar a su conducta creativa y armónicamente en el contexto cambiante donde se las diversas situaciones en que se participa. Biológico. Comprende todos los aspectos relacionados con la anatomía y fisiología del cuerpo que permite la expresión de la sexualidad, demostrando las características sexuales en las diferentes etapas de vida, la reproducción humana, etc. Ética. Son los valores y las normas que le dan sentido a la relación que se establece con otras personas. Esto implica reconocimiento, aceptación y valoración del otro, así como el desarrollo del juicio crítico, a fin de regular el comportamiento de forma beneficiosa para todos. Por último, social. Se organiza en torno a la interacción con otras personas. Enfatiza en la diversidad de aspectos que permiten a la persona interactuar con otras, para lo que son esenciales la existencia de otro, con conciencia de sí mismo, el lenguaje y la interacción de comunicar. El día de hoy voy a hablar sobre el sexo. Para empezar, ¿qué es el sexo? Etimológicamente hablando, el sexo se viene del latín sexus, que es dividir o cortar. Esto se refiere a la división entre hembra o macho, caracterizándose por sus genitales, que podrían ser pene o vagina, o los gametos que producen. Estos podrían ser óvulos o espermatozoides. La palabra sexo, hablando biológicamente, se refiere a la peculiaridad, ya sea del individuo femenino o masculino. Ahora bien, la palabra sexo ha sido muy mal utilizada durante mucho tiempo, ya que muchas personas, al hablar de este, se refiere a las relaciones sexuales, pero eso está mal usado, ya que para referirnos a esto es mejor utilizar la palabra coito, ya que es la definición correcta. Ahora, en ejemplos sobre el sexo, podría ser: el hombre tiene espermatozoides y la mujer únicamente tiene matriz y óvulos. Otro podría ser: la mujer regla y el hombre no. Eso sería todo. Probablemente hayas escuchado en más de una ocasión el concepto de género, en medios, noticias, iniciativas sociales, consignas de políticas, en fin. Seguramente ya lo has escuchado, pero ¿sabes qué significa?
El género es una construcción sociocultural que define, establece e impone a mujeres y varones en tareas, roles, actitudes, conductas, formas de vestir, amar y relacionarse entre sí con el mundo. En otras palabras, un modo de vida esperado, lo que debería ser normal. No es muy claro qué establece esto, pero en definitiva lo vamos pasando de generación en generación. Y usted dirá, ¿pero somos diferentes? La respuesta es sí, sí lo somos, porque tenemos distinto sexo. El problema no es la diferencia biológica, se traduce en desigualdad política, económica y social. Por ejemplo, decir que el lugar de una mujer es en casa nos llevaría a decir que las mujeres no deben estudiar y tener una profesión, o creer que los hombres son insensibles y fuertes y que ellos no tienen miedo y tampoco lloran ni muestran sus sentimientos. Explicaré las diferencias específicas que existen entre el sexo y el género, y lo haré mencionando algunos ejemplos. Entonces, en el caso del sexo, podemos decir que la mujer posee cromosomas XX, mientras que el varón presenta cromosomas XY. Otra diferencia es que las gónadas de la mujer son los ovarios, mientras que en el varón son los testículos. Otro punto es que en el caso de las mujeres, la hormona que predomina más son los estrógenos, y en el caso de los varones es la testosterona. También el aparato genital interno femenino está constituido por las trompas de falopio, el útero y la vagina, mientras que en el caso de los varones está constituido por la próstata, las vesículas seminales y los conductores deferentes. Finalmente, otro punto que está relacionado con el sexo es el aparato genital externo. En el caso de la mujer está constituido por el clítoris, los labios menores, los labios mayores y la entrada vaginal, mientras que en el caso de los varones está constituido por el pene y el escroto con los testículos. Ahora, con relación al género, el primer punto o ejemplo sería que se cree que las mujeres son las únicas responsables de las actividades del hogar, mientras que los hombres se cree que son los únicos proveedores. Otro ejemplo es que se crea que las mujeres solo deben vestirse o usar el color rosado, mientras que los varones solo deben usar el color azul. Y por último, que se crea que las mujeres deben ser siempre delgadas, delicadas y emocionales, mientras que en el caso de los varones deben ser fuertes y no deben llorar. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias, y a continuación se mostrarán las respectivas referencias bibliográficas que usamos.